Muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar con la plática. Dejamos unos minutos de espacio para dejar entrar a la sala la mayoría de los participantes. Si alguien me puede ayudar, si se ve el video, si nos estamos escuchando. Perfecto, gracias, doctora Susan. Sí se escucha y se ve. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues muy bienvenidos sean todos. Es, como siempre, un placer compartir toda esta parte de varios segmentos en el aspecto de la medicina de rehabilitación. El día de hoy vamos a compartir el tema de epigenética en medicina de rehabilitación y les comparto el perfil de formación con el que contamos. Está muy relacionado con lo que es, hoy le llamamos medicina integrativa, médico de formación, con la especialidad en rehabilitación, la alta en pulmonar, pero que a lo largo del camino, dentro de esta actualización médica que demanda la propia praxis y todo el proceso de certificación y actualización, se han sumado elementos para arsenal terapéutico como el yoga, la prescripción del ejercicio, la propia medicina kundalini, la tradicional china, un camino de formación en la parte de intervencionismo avanzado, medicina regenerativa y bioxidativa. Y el enfoque entonces pues tendrá que ver mucho en relación a ese abordaje integrativo, pero esencialmente enfocado a esta parte de la epigenética. En la plática de hoy vamos a darle una introducción, un panorama que nos permite valorar todo esta ruptura de paradigma y toda esta nueva tendencia que no es nueva en cuanto a que se está generando un planteamiento de nuevo, sino que en realidad se están retomando muchas posturas que venían sobre todo de la medicina hipocrática. El segundo punto en el que vamos a abordar es un marco epidemiológico de salud pública y científico. El tercer punto ya es eminentemente el tema de la epigenética. Y en el cuarto punto vamos a compartir y analizar un caso de medicina y rehabilitación integrativa, ya con estudio y tratamiento epigenético. Les comparto dentro de los cambios que ha sufrido, por ejemplo, el perfil del egresado de medicina, que en México nuestra máxima casa de estudios es la Universidad Nacional Autónoma de México. Llama mucho la atención esta parte de que la licenciatura debe tener en el perfil del egresado un pensamiento crítico, un juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información, el aprendizaje autorregulado y permanente, la comunicación afectiva, conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas en el ejercicio de la medicina, las habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y refuerzo que la propia licenciatura en medicina debe incluir también procesos iniciales de rehabilitación en el espectro de las patologías a las que nos enfrentamos como médicos generales, el profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales. Todo lo que es el tema de salud poblacional, sistema de salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hasta ahí, pues la mayoría de las generaciones traíamos este perfil de egreso, pero en la actualización del programa llama la atención este punto sobre el desarrollo y crecimiento personal. Entonces ahí ya empezamos a ver que toda la parte desde incluso formativa empieza a tener unas directrices medulares de desarrollo, de formación y debería de ser en consecuencia de aplicación. Entonces, dentro de esta introducción les comparto que cada vez más vemos este tipo de congresos como el que se presentó en España, en Madrid, el 15 y 17 de noviembre, de lo que es la medicina integrativa, el reto en el Congreso Europeo de Medicina Integrativa. Y tenemos ponentes como la doctora Diana Pachay, que ella es una especialista en medicina integrativa
tiene una formación en yoga y ella está enfocada en promover el bienestar y la salud tanto de los profesionales de la salud y sus pacientes. Entonces, si vamos observando todos los cambios que se están generando, van concatenados, no están aislados y son necesarios, inminentes e irreversibles. Esta rueda de la complejidad de la medicina integrativa es sumamente interesante. Esto está teniendo un proceso anacrónico donde lo estamos llevando más en la práctica que en la parte formativa de los profesionales de la salud en general. Y en esta parte sí es muy interesante ver que toda esta complejidad abarca desde la mente, el cuerpo, la comunidad y el espíritu, que eso es una de las condiciones más importantes de la medicina integrativa. Y que bueno, esta rueda del complejo, esta complejidad de la medicina integrativa plasmada en una rueda que es dinámico, viene pues de todo un rubro de pasos, de elementos que deberían de estar y que deben de estar constituyéndola, que puede ser desde la nutrición, lo cultural, los farmacéuticos, todo el aspecto de la prevención, desafortunadamente tan abandonado, toda la parte de la mente-cuerpo, la parte de la energía. Empieza ya a haber una mayor correlación en ciencias como la física y quienes tenemos formación, por ejemplo, en Neural de Huneke, los capítulos iniciales de la mayoría de los libros de Neural de Huneke tienen que ver con la medicina cuántica y está muy relacionado con la energía. La cirugía, la medicina manual, la botánica y la propia investigación. Dentro de esto está el punto esencial y central, que son las necesidades de salud del paciente. Y ahí es entonces donde vamos observando todos estos cambios que deben de estar en toda nuestra praxis. Tenemos esta otra parte de el consorcio de la medicina integrativa y la salud integrativa. Esto no es nuevo, en realidad solamente estamos compartiendo información que se ha desarrollado ya a lo largo de muchos años. Este consorcio de centros académicos de salud para la medicina integrativa fue fundado desde 1999. Hacia el 2015, que no es tampoco tan reciente, ya estamos hablando de 10 años, ya cuenta con 60 miembros y estos miembros van desde el Johns Hopkins University, el Duke University, el Georgetown University, Clínica Mayo, porque siempre resulta relevante mencionarlos por el prestigio que tienen, pero que la verdad es que son esos referentes para como hacernos sentir que estamos en el buen camino, pero más allá de eso es comentarles que es un punto de inflexión que debemos estar ya trabajando. Ya vemos un grupo de médicos donde estamos aterrizando y haciendo una estructura de todo este camino en nuestros diferentes países. Y bueno, el objetivo del consorcio es avanzar en la práctica de este campo, conectando a las escuelas de medicina para incluir la medicina integrativa en sus planes de estudio. Esperemos que esto sea un sueño que se vea concretado en el menor tiempo posible. Y aquí está uno de los primeros paradigmas. Les estoy dando esta introducción de cómo el camino ha generado estos cambios desde el punto de vista científico y sobre todo ahorita vamos a abordar desde el punto de vista de salud pública y epidemiológico. Y uno de los principales paradigmas que vamos a compartir el día de hoy es que la medicina integrativa trata al paciente y no la enfermedad. Quienes hemos venido en el modelo convencional estábamos muy, pero muy entrenados en el proceso a la inversa. Estábamos sumamente enfocados en darle nombre y apellido específico y por especialidad y si se puede alta especialidad a la enfermedad del paciente y que cada vez en ese sentido nos alejábamos más del propio paciente, de sus propias necesidades. La clinimetría es algo sumamente importante, pero mucho más importante de la clinimetría, escalas, estudios, está el propio paciente, la propia, esta rueda compleja del paciente, su cuerpo, su mente, su ambiente, su comunidad, y sin ya temor de poder compartir estas áreas, también de su experiencia espiritual a lo largo de todas sus condiciones patológicas,
Cuanto más quienes estamos inmersos en el área de la medicina de rehabilitación, todo el equipo multidisciplinario, sabemos que la discapacidad tiene un impacto sumamente profundo en el paciente, en la familia y en la sociedad, y todo el aspecto de la salud en general. Bien, avanzando entonces con nuestro contenido, vamos a este marco epidemiológico de salud pública y científico que nos lleva a plantearnos estas necesidades actuales desde un enfoque científico a partir de la epigenética y con ya evidencia de casos a partir de todo este contexto. Y bueno, es esencial entender que la epidemiología no solo estudia las enfermedades, sino todo este tipo de fenómenos relacionados con la salud, causas de muerte, hábitos de vida. Esto me parece relevante, sobre todo por el tema que vamos a abordar de epigenética, que todo lo que estamos viendo en este marco epidemiológico, estadístico de salud pública, tiene que ver con el estilo de vida, el uso de servicios de salud o la calidad de vida relacionada con la salud, entre otros. Sabemos que tenemos una crisis, no solo en Latinoamérica, tenemos una crisis mundial en cuanto al sistema de salud y tendríamos que estar analizando, diagnosticando y replanteando los puntos que se deberían de conservar por los avances que se ha generado, pero también del modelo que permite ese mayor costo-beneficio en todos los sentidos de atención y obtención de ese estado de salud que requerimos y que buscamos en nuestros pacientes. Y entonces, el objetivo último de la epidemiología es controlar los problemas de salud. Y a veces estamos tan inmersos en toda la especialización que nos demanda, sí, todo este tema de certificación, de estar actualizados, pero al mismo tiempo nos aleja de analizar si ese proceso es realmente óptimo y nos está dando resultados eficientes y adecuados en los pacientes, que ahí es donde ya entonces desde hace mucho tiempo tendríamos que haber replanteado toda esta situación. Entonces, en la epidemiología se genera información en tres campos: sobre la historia natural de las enfermedades, la eficacia de medidas preventivas y curativas, que ahí también tendríamos que pues, analizar sobre ese rendimiento de cuentas que el modelo convencional actual pues, no ha logrado alcanzar en el aspecto curativo en general, para formular, ejecutar y evaluar planes y programas de salud que mejoren el nivel de salud de las poblaciones. Entonces, este ejercicio pocas veces lo hacemos desde los senos de los colegios especializados, desde las asociaciones, los colegios, congresos, en donde tendríamos que estar analizando si esos modelos están en una repercusión positiva y con estos objetivos y fines para la salud. La epidemiología entonces también es para mejorar el proceso de toma de decisiones clínicas dirigidas a mejorar la salud de sujetos enfermos y el desarrollo de protocolos o guías clínicas. Y en general, pues aquí el sumar, ¿no? Esta eficacia de medidas preventivas y curativas junto con los protocolos o guías clínicas, también hay un desfase profundo en ambos aspectos a la hora de evaluar esta salud pública de los pacientes. Información general que tenemos que considerar sí o sí en los modelos de salud, en la prevención e intervenciones que debemos de desarrollar y sobre todo, por ejemplo, con esta información, como el gasto actual en salud en cuanto a porcentaje del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el caso de México es el 6,08 porcentaje del Producto Interno Bruto contra Estados Unidos de 9,62%. O sea, sí tenemos una diferencia que nos pondría en desventaja si nosotros queremos seguir las guías o protocolos de Estados Unidos, porque tenemos de entrada una diferencia significativa en ese porcentaje económico para la atención en la salud. Y pues bueno, es muy prudente que esté este bloque de CLAGIR, de AMLAR, que estemos haciendo estas actividades, porque en ese sentido, como bloque latinoamericano, tenemos mucho más homogéneas las condiciones entre estos países hermanos en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos.
Y en el caso, bajo esta información económica, estamos en países dentro de un bloque de ingreso medio superior y tenemos problemas reales en la salud pública. Otro aspecto sumamente importante es cómo va la evaluación de la esperanza de vida saludable al nacer. Es impresionante ver que cómo a través de que ha mejorado la tecnología, ha mejorado la ciencia o ha avanzado la ciencia, tenemos un deterioro. México en el 2021 iba empeorando su evolución estadística en ese sentido desde el 2000. Y esta estadística habla del número de años que una persona puede esperar vivir en plena salud. Y entonces estamos, en lugar de mejorar con la ciencia, con la tecnología, estamos deteriorando esa plena salud desde el 2000 hasta la fecha. Y obviamente, pues la pandemia, y sí, ya hoy no tenemos ninguna duda, hay demasiada información en relación a las vacunas COVID, por ejemplo, que empiezan a generar una estadística prácticamente en vertical de la discapacidad que se está registrando en Estados Unidos. Y en general en las Américas, en Latinoamérica, el deterioro de esta plena salud desde el 2000 a la fecha ha ido deteriorando de manera global en menos 0,84 años. Eh, en México, para el 2050, esperamos que haya una población de 143,8 millones. Eh, Y bueno, esta tasa de crecimiento está alrededor del 0,63%, pero aquí lo que nos llama, pues, debería de llamar la atención es esta distribución por edades de la población en porcentaje. Este incremento de población va a ser de manera sumamente, altamente significativa en el grupo etario entre los 15 y 64 años de edad. Esto es en un porcentaje del 75% con un deterioro en vida sana que está disminuyendo progresivamente. Entonces, son puntos, datos duros que nos deberían de estar dando una luz roja de que todo este aspecto epidemiológico pues no está funcionando al 100 a pesar de todo el avance de la ciencia y la tecnología. Este es otro indicador sumamente importante en cuanto a la carga de morbilidad. Sabemos como médicos que el aspecto de la morbilidad y mortalidad van de la mano. Tiene que ver mucho con la medicina preventiva, con la atención médica asistencial y el pronóstico que tendríamos que plantearnos a nuestros pacientes. Y de entrada, en la carga de morbilidad hay un indicador como el ABAD, en donde la carga de enfermedad se calcula utilizando los años de vida ajustados en función de la discapacidad. Y aquí vemos cómo en hallazgos resumidos, los ABAD debidos a enfermedades transmisibles como el VIH y SIDA y enfermedades diarreicas han disminuido en un 50% desde 2000. Esa es una excelente información. Pero los ABA por diabetes aumentaron en más del 80% entre 2000 y 2019. Y los ABAT, esos años ajustados por discapacidad causados por enfermedad de Alzheimer, se han más que duplicado entre 2000 y 2019. Y estas enfermedades, vamos a ir viendo conforme avancemos en la plática, están sumamente relacionadas con estos factores epigenéticos y esencialmente con el estilo de vida que estamos llevando. Entonces, sí vamos observando que este rendimiento de cuentas, pues va sumamente raspado, por decirlo menos, en cuanto a todo lo que podemos estar ofreciendo con el modelo convencional. Y plantearnos, analizar, esto lo llevamos siguiendo desde el 2010, donde hicimos ese punto de inflexión de ir abandonando un modelo convencional por los resultados en general paupérrimos, cuanto más en esas fechas que me enfocaba esencialmente a la rehabilitación pulmonar, hoy día no, hoy día el espectro de atención es muchísimo más amplio por el tipo de abordaje que implica una medicina integrativa y llamaba la atención que desde el 2000 las principales causas de muerte siguen siendo las mismas, cardiopatía isquémica en primer lugar, diabetes mellitus en segundo lugar, enfermedades renales tercero y cáncer, aquí hay un error, es cáncer en el cuarto lugar.
En pandemia, sí quiero hacer esta aclaración, pandemia, recordemos que la definición fue modificada por casos de contagio, no casos, no, no por tasa de mortalidad. Y dentro de pandemia hay muy poca gente que lo, lo, lo leyó, lo documentó, incluyendo el área médica, en donde no estaban enterados que dentro de pandemia la principal causa de muerte no fue COVID, la principal causa de muerte dentro de pandemia fue cardiopatía isquémica, diabetes y en tercer lugar, COVID en pacientes con estas comorbilidades. Entonces, insisto, estamos sumando puntos para hacer una reflexión más profunda del modelo de salud convencional que no está logrando satisfacer estas necesidades para lo que en realidad debe de cubrir un sistema de salud y de medicina. Vamos a avanzar hacia la salud pública porque va de la mano. Entonces, hemos como dejado descubierto muchas de estas áreas, creo que de hecho ni las tenemos tan contempladas en nuestra praxis diaria de mi parte epidemiológica, mi salud pública. A veces nos enfocamos más en la técnica, en la clinimetría, que realmente hacer un análisis más profundo de si lo que estamos haciendo y sobre todo, ya dimos el marco económico para el área de la salud en un bloque latinoamericano donde el destino de estos recursos para la salud está también bastante limitado. Y si esa atención que estoy dando es costo-beneficio eficiente en el contexto del país donde estoy ejerciendo esa medicina. Se suma la salud pública en un concepto social y político que se define como esa disciplina para promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones. Entonces, si desde aquí, por definición, entendemos que está encaminada a promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones, y estamos viendo que desde hace 25 años las principales causas de muerte están relacionadas con estilo de vida, pues sí, vuelvo a insistir, estamos perpetuando un modelo o se estaba perpetuando un modelo de salud ineficiente e ineficaz. La salud pública está enfocada y su objetivo es mejorar la calidad de vida, prolongar la vida y prevenir las enfermedades. Y seamos muy honestos, estamos muy enfocados se me viene a la mente, en el aspecto cardíaco, que es una de las principales, es la principal causa de muerte. Estamos muy entusiasmados con un código azul, un helicóptero que transporta a un paciente de su casa al hospital, porque el tiempo es sumamente esencial para el éxito, y un cateterismo que es cada vez mucho más eficiente en un abordaje de vena radial, de arteria radial, y estamos muy entusiasmados con eso. Es un costo sumamente alto y en cuanto a calidad de vida sumamente bajo. Ni sí prolonga la vida, pero no previene la enfermedad. Entonces, sí estamos bastante como desenfocados si partimos desde estos objetivos. La salud pública entonces también se encarga de estudiar la salud y la enfermedad en las poblaciones, promover estilos de vida saludables. En congresos esencialmente no vemos este rubro en general. Prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad, proporcionar información, adiestramiento y destrezas para mejorar la prestación de servicios médicos, investigar y aplicar ciencias poblacionales y sociales a los problemas de salud. Y está estrechamente relacionada con la salud individual y la atención médica y los cuidados médicos. Hay un modelo muy interesante que es el modelo y el estudio y modelo Delphi, donde se complementan toda la suma, hay una sumatoria de todos estos puntos para generar el desarrollo de los recursos humanos en cuanto al ambiente, en cuanto a desastres naturales, en cuanto a la salud ocupacional, y que todo eso nos debe llevar a un común denominador de acción que va desde el monitoreo de la situación de salud, la vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y el empoderamiento de las personas, que eso también es sumamente esencial en la medicina integrativa, la participación social la parte de intersectorialidad,
la planificación estratégica en salud pública, regulación y fiscalización, sí o sí, tendríamos que estar también muy enfocados en también en cómo mi modelo, mi desempeño en la praxis médica repercute en esa parte de fiscalización, garantía de acceso a la atención de salud, evaluación de la eficacia, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, desarrollo e investigación. A mí me preocupaba mucho cuando en la pandemia los médicos esencialmente, pero el sector salud en general, demandaba, obviamente durante la parte aguda, pues era esencial, ¿no? Las camas, los médicos, los medicamentos, pero después de la experiencia, que hoy día tengamos la misma postura en la demanda de más hospitales, más médicos, más medicamentos, si vamos siguiendo toda la plática, esencialmente no estamos bien encaminados. Lo que tendríamos que estar replanteándonos esencialmente es que tenemos que hacer un cambio en el modo de salud, en el modelo de atención y enfocarnos esencialmente a una parte más de prevención, porque sabíamos que esa era la situación más ventajosa que podía tener una persona cuando entramos en todo el conflicto y toda la crisis de la pandemia. Pero no obstante, post pandemia, todavía hay un grupo del sector de salud que está enfocado en ese sentido y evidentemente, no obstante, los resultados en la salud pública. Entonces, este método Delphi se clasifica como uno de los métodos generales de prospectiva que busca acercarse al consenso de un grupo de expertos en base a análisis y reflexión de un problema definido. Ahorita estamos más ya enfocados en ese sentido de hacer esta reflexión y análisis de este problema de epidemiología y salud pública. Y bueno, pues hay un proceso metodológico, investigación en las ciencias del área de salud para generar directrices, resultados e intervenciones específicas. Comparto este análisis del estado de salud pública en México, porque en general se vive el patrón en la mayoría de los países en Latinoamérica. Teníamos muy poca infraestructura antes, incluso esto fue dado en 2021, y esto ya estábamos, esto analizado en el 2018, es decir, prepandemia. Quienes hemos estado trabajando, yo esencialmente en el área privada, pero he estado simultáneamente compartiendo segmentos, periodos de tiempo en sector público, desde IMSS, que es un área, es un sistema de salud pública en México muy fuerte, y en DIF, otro aspecto, y un sistema muy amplio en rehabilitación del sector público. Cada vez veníamos viendo mayor deterioro de esa infraestructura, de esos recursos, y cada vez veníamos viendo un incremento alarmante en la comorbilidad, como las cardíacas, las enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, etcétera. Era imposible, es imposible e insostenible, y esa era la premisa de pensar que íbamos, los países a nivel mundial, no es esencialmente en un solo país de Latinoamérica, esto lo vivimos a nivel mundial, en cuanto a toda esa asimetría que teníamos en la infraestructura, en todas sus esferas, para la atención de salud y las condiciones en las que teníamos a la población. Entonces, ni se diga esa distribución asimétrica de infraestructura y de personal de salud entre la zona urbana, suburbana y rural. Entonces, en general, el bloque latinoamericano teníamos un tremendo reto, por ejemplo, en un punto, un ACME que retaba, ¿no?, nuestro sistema de salud, y solo el 7.2% de mexicanos contaban con seguro médico privado. Quienes estábamos en el área privada, tampoco es que los seguros médicos privados hayan absorbido, ¿no?, en gran medida, ni también subsanado pues, las deficiencias que traíamos incluso a nivel privado. Eso dejó entrever muchísimos problemas en este sentido. Entonces, estamos viendo, ¿no?, toda la evolución fascinante que hemos tenido desde el egreso de licenciado en medicina, desde el tipo de actualizaciones médicas como el Congreso Europeo en Medicina Integrativa, la estadística, que es bastante retadora en cuanto a evaluar el modelo convencional. Digo, estamos en plena transición, ya no es punto de cuándo lo vamos cuándo vamos a hacer esa inflexión de transición, ya no lo es,
pero sí que las cuentas que puede rendir ese modelo llegaron a una crisis fuerte para el 2000 y de ahí fue incrementando hasta la fecha. Y bueno, ya vamos entrando más a terreno porque es importante tener y sumar toda esta información en la formación del médico general, del médico especialista, pero también permearlo hacia nuestra población y que creo y desafortunadamente a veces veo más información por parte del paciente que de como grupos, ¿no? En general de profesionales de la salud que todavía conservan una formación reduccionista. Entonces, ahí también esta accesibilidad a la información ha facilitado en alguna parte, no todo es precisamente sano en toda la información que podemos obtener ahora desde la herramienta del Internet. Tendremos que tener también mucho cuidado en las revisiones que estamos haciendo ya en inteligencia artificial, la forma, los filtros que se tienen para poner ese acceso de información hacia el usuario, pero ya hay muchísima más facilidad de hacer una búsqueda en Internet y muchas veces el paciente viene muchísimo más abierto, más enriquecido en estas áreas. Y bueno, la epigenética en la rehabilitación es sumamente fascinante y poderosa. Y vamos a entrar, estoy en una etapa enamorada de todo esto que en medicina me costó mucho trabajo y se me hacía muy árido. Y además, sobre todo, por lo nuevo y lo dinámico que hemos estado, ya se ha estado reencontrando en los estudios, en la ciencia, sobre este material fascinante que es el material genético, el ADN. Recordar que somos células eucarióticas, que tenemos un núcleo definido y que tenemos estas estructuras fascinantes como el cromosoma y que si lo vamos desmenuzando, vamos encontrando la parte de esta cromatina y que dentro de esa unidad estructural de la cromatina tenemos los nucleosomas, que es ese DNA envuelto en estas proteínas con una carga positiva eléctrica fascinante que atrae la carga negativa del ADN y permite ese enrollamiento y que si voy desmenuzando esa cromatina, pues voy a encontrar esas dos hebras entrelazadas, esa doble hélice, y que tiene una estructura fascinante del nucleótido, perdón, y el nucleótido como la base estructural del DNA, y ese nucleótido es esencial en donde vamos a encontrar todos estos elementos de la epigenética. Y como ese nucleótido, les pongo la estructura más como tipo lámina y la estructura, la foto más de tipo como más, una imagen más de tipo microscopía. Lo que una microscopía de alta resolución nos podría dar y cómo vemos que esa hebra, ¿no? Externa está formada básicamente por un azúcar y un fósforo, y que en su parte interna están esas bases nitrogenadas formadas por la guanina, citosina, adenina, timina, y ahí es donde en realidad estamos compartiendo, o todos en la humanidad compartimos ese 99% y solo el 1% nos hace, al menos fenotípicamente, diferentes. Entonces, vamos a entrar a este fascinante mundo del material genético y que bueno, el paradigma esencial es que tenemos aproximadamente un genoma con un material de ácido desoxirribonucleico, aproximadamente formando 30,000 genes, que es una información almacenada, que se tiene la cromatina, que se enrolla aquí en estas estructuras histonas, es una información organizada, y bueno, de ahí viene todos estos cambios del material genético o para la síntesis más bien de lo que llamábamos la replicación, la transcripción y la traducción para unas proteínas. Y de ahí era como el modelo que yo estudié y que era básicamente unidireccional, era en ese sentido exclusivamente. Se fueron agregando elementos sobre todo en la transcripción y la traducción, pero hasta ahorita es donde vamos, sobre cómo factores ambientales, intracorporales o extracorporales,
pueden generar estos cambios en la cromatina, en las histonas, a través de procesos que hasta ahorita los más descritos son metilación, acetilación y toda la modificación del núcleo a través de RNA mensajero, microRNA o lo no codificante, que antes decíamos que era basura genética, que no se expresaba, pero que con lo que consideramos, y estaba en nuestros libros de medicina interna, como un material que era literalmente un material no codificado y en consecuencia no tenía mayor relevancia. Hoy sabemos que en ese material no codificante está una de las funciones más especializadas o una parte de la evolución más especializada que funcionan como marcadores que pueden encender o apagar la transcripción subsecuente de ese segmento de DNA posterior a estos marcadores. Y entonces, en ese juego tan simple, pero a la vez tan sofisticado, podemos llevar una célula indiferenciada hacia toda la gama de células especializadas o diferenciadas o altamente especializadas. Y que hoy día tenemos tal información científica que este ADN tiene un movimiento sumamente dinámico en cuanto a el propio ADN se puede replicar hacia el mismo, el ARN también hacia una proteína o el ADN puede sintetizar directo la proteína o a través vía RNA mensajero, ribosomas proteína, pero también recordemos las transcriptasas reversas que pueden llevar la transcripción de RNA a ADN. Y aquí creo que quienes venimos siguiendo mucha esta línea, ineludible no mencionar a un premio Nobel de Medicina como Yamanaka y las células iPS, que descubrió, ¿no? Esa capacidad de la célula diferenciada a través de células de piel, ponerlas en un ambiente que analizó a través del líquido amniótico en el embrión y cómo poder llevar esa célula diferenciada hacia una célula totipotencial, ni siquiera pluripotencial, totipotencial. Entonces, pues bueno, ha sido una revolución que afortunadamente nos ha tocado vivir y poder entender cómo toda esta ciencia está generando cambios sumamente interesantes eh, de esta dinámica que presenta un material sumamente esencial para la salud del individuo. Y efectivamente es una de las cosas más interesantes por las que podemos entender todo el arsenal terapéutico y toda la gama de posibilidades al entender que tenemos, así como un sistema nervioso, como un músculo plástico, pues efectivamente también tenemos un material genético plástico que podemos llevarlo hacia, o entrenarlo o desarrollarlo hacia muchas directrices, tanto como nosotros planteemos ese objetivo esencial. Eh, y bueno, vamos a ir adentrando en este aspecto de la epigenética. Hay unas estructuras esenciales, ya cada vez vamos a encontrar más información sobre telómeros y epigenética, en donde, aunque las células realizan una serie de pasos complicados para traducir su secuencia de bloques básicos de ADN en proteínas, que es lo que comentaba ahorita, pues era el dogma inicial que tuvimos y que lo empezaron Watson y Crick, y entonces teníamos esta estructura de que se formaba, teníamos el ADN y sintetizaba proteínas y para llevar funciones vitales de la vida. Pero estos cambios dependerán de esa expresión genética. Y aquí viene un tema sumamente importante, casi siempre dependiente de cambios multifactoriales de la célula o el individuo. Y entonces aquí vamos a entender por qué quizás yo estoy haciendo una proloterapia eh, bien, con una buena técnica, con una buena fórmula en solución, pero no estoy, y puedo ver incluso, me ha pasado que puedo ver incluso la radiografía, el seguimiento de imagen o la ecografía, y podemos ver que el tejido está regenerado, pero el paciente no tiene esa calidad de vida que esperaríamos que tuviera a través de esa regeneración que inducimos en el paciente, porque entonces tenemos muchos más factores más allá
de ese modelo reduccionista de pensar en el hueso, cartílago y ya si somos un poquito más amplios en el músculo, todos los estabilizadores dinámicos que implicaría, ¿no? Por ejemplo, una articulación. Em, este libro es muy sencillo, pero es muy interesante, plantea puntos muy específicos en cuanto a esta epigenética y está muy relacionado a telómeros. Y Adolfo Pérez Agustí habla también de esta parte de las respuestas al ambiente o a los procesos de desarrollo que no se producen como consecuencia de la activación de un único gen en un momento. Que de repente al estudiar en una forma muy didáctica y práctica, pues lo tienes que explicar de esa manera, pero sabemos que en toda la vida diaria eso no está pasando y pensamos, ¿no? Que se debe a un gen único en un momento determinado, a un sitio, condición determinada. Esto no sucede así. Sabemos hoy día y lo intuían, ahorita vamos a ver en la historia, que es la expresión coordinada de un conjunto de ellos para que tenga lugar ese efecto, la expresión de un solo gen. Por ello, todo cuanto ocurre en las cadenas de ADN es modificable, ojo con esta información, incluso a voluntad. Aquí, bueno, pudieran sonarse algunas exclamaciones de protesta, pero la información científica así va, en ese sentido y en esta dirección, conforme vamos entendiendo más toda esta dinámica genética. Y aquí hablan de que los telómeros y la epigenética es clave para esta manipulación y esta plasticidad de material genético, incluso a voluntad. Cada vez hay más investigadores científicos que están documentando esto. Esta parte me gustó mucho de qué es en sí entonces la epigenética y para qué sirve. Me encantó mucho en la lectura de varios libros, varios artículos, esta parte de que es como cuando se interpreta una canción, el conocer y las notas musicales es tan importante como hacerlo con el ritmo adecuado. El clásico de me sé la letra, pero a la hora de cantarla ya no salió igual. Entonces, en la partitura, las notas musicales se colocan, lo sabemos, de una forma secuencial y diferentes marcas informan sobre ese registro, velocidad o intensidad con la que se deben hacer sonar. Bueno, pues la epigenética estudia esas marcas similares, como en las partituras, situadas en el genoma. Es fascinante y efectivamente es como tocar, ¿no? Es como la música, es como tocar, como interpretarla. Entonces, el genoma humano funciona de forma similar a una partitura en que la secuencia de ese ADN contiene instrucciones para producir las proteínas, pero también otros elementos funcionales. Y aquí viene, sumamente importante, esos mecanismos epigenéticos que regulan cómo y en qué grado tienen que expresarse. Por eso, cuando estudiamos la fisiología y veíamos el famoso concepto de la homeostasia, perdón, resultaba bastante difícil no entender que funcionaba así la homeostasia. Eh, y hoy día entendemos más el tema de la hormesis, que es un concepto que viene más de la homeopatía, en donde constantemente estamos recibiendo disruptores o retadores y que toda esta actividad del material genético está en constante adaptación y respuestas para lograr en lo mejor posible esos famosos estados de equilibrio. Y entonces esto sí suena más real. Y cuanto más, si hoy entendemos que estamos sumamente saturados con disruptores y de entrada ambientales. Entonces, por supuesto que no podemos tener el mismo modelo de salud y médico que como lo teníamos hace 20 años, porque de entrada ha modificado bastante los disruptores ambientales que tenemos alrededor. Entonces, estamos sí o sí obligados a ver de forma diferente todo este modelo de atención. Y voy a ser muy insistente en eso por estas premisas que estamos estudiando. El genoma entonces incluye la secuencia completa del ADN. El epigenoma se refiere entonces a ese conjunto de elementos que regulan la expresión de los genes sin alterar la secuencia de ADN. Y si el genoma constituye las instrucciones de nuestro organismo, el epigenoma las permite interpretar. Entonces ya hay mucho más allá que solo la transcripción de unos genes que ya están determinados sí o sí por la herencia que presenté. Se abre un mundo de posibilidades cuando además sabemos que ya también pueden ser modificados a voluntad.
La epigenética es la disciplina que estudia el epigenoma y los mecanismos epigenéticos. Fascinante. Y entonces, ¿qué hace la epigenética? En esencia, todas las células del cuerpo humano contienen el mismo material genético, ¿no? Sabemos que sí es, decíamos, o la misma partitura, si la comparamos con la música. Sin embargo, sabemos que no todas expresan los mismos genes y conforme se van diferenciando, van a ir teniendo una, aquí ya lo vamos a poder ir mencionando, estos marcadores epigenéticos que se van a encender, apagar a través de estos mecanismos epigenéticos, a través de marcas epigenéticas que van a ir encendiendo y apagando la transcripción de ciertas proteínas y funciones de proteínas de acuerdo hacia dónde se va a ir dirigiendo esa célula, la especialización de esa célula. Y entonces, pues así tenemos toda esta gama de especialización celular. Y además, cuando las células expresan los genes, necesitan hacerlo en el momento y la cantidad adecuada. Y entonces, ¿cómo? Uno de los métodos por los que consiguen es a través de esos mecanismos epigenéticos. Entonces, aquí ya vamos a ir entendiendo que esas marcas epigenéticas que estudiamos muy frecuentemente, si quienes nos estamos formando en epigenética y estamos en todas las ciencias básicas para entender estas marcas epigenéticas, pues tienes que ir a abrir el libro de biología molecular, el libro de bioquímica y entender todas estas estructuras. Y ya si estamos además simultáneamente llevando la formación, la especialización epigenética clínica y terapéutica, bueno, es fascinante cuando engramas las dos cosas. Y entonces actúan como una memoria para la célula y además son reversibles, que eso es lo que ya lo sabemos, sobre todo en el área de rehabilitación, que tenemos toda esta plasticidad en multitejidos, multisistemas, pues obviamente la intuición de entrada, ¿no? La lógica, la inducción nos llevaba a pensar que esto tendría que suceder también en el material genético. Y entonces, una de las características del epigenoma es que no es estático y puede modificarse. Y a lo largo de nuestra vida, este epigenoma registra las experiencias de la célula. Fascinante. Así como cuando tenemos esa memoria celular, quienes hemos hecho estos posgrados en ejercicio, más en la fisiología, pero en la metodología del ejercicio que también te permite ver cómo esa memoria celular existe en el músculo, pues obviamente también, y obviamente tendría que estar en el DNA de esa célula especializada, así como esas influencias del ambiente sobre las mismas. Por lo tanto, el epigenoma es diferente en los distintos tejidos y tipos celulares del organismo. Esto también es muy importante entenderlo y en epigenética es como la introducción que cambia a lo largo de la vida y donde es sumamente fascinante entender esa capacidad de la célula, pues en el embrión. Y casi siempre en las bases de estudio de la epigenética empezamos desde el embrión y entender que ahí fueron los primeros estudios y las primeras deducciones de cómo se daba que sucedía la epigenética. Y esto incluso sin toda la tecnología que tenemos hoy día, era cuestión de observación y razonamiento, cosa que invitamos mucho a volver a desarrollar. Hoy día muchas veces estamos muy esperanzados en qué dice el estudio, en qué dice el laboratorio, y quizás olvidamos mucho hacer toda esa conexión con estas bases racionales, ¿no? De ciencias básicas. Y bueno, aquí viene un poco ya más árido el tema, no es objetivo de la plática, por supuesto, es sumamente amplio en cuanto, y entrar en detalle, imposible hacerlo en el tiempo que estamos destinando, pero en general, ¿cuáles son esos mecanismos epigenéticos que existen? Sabemos hoy día, y ya ese es otra de los eh, dogmas, ¿no? Que ya que están desarrollados, es que son reversibles, lo que significa que son susceptibles de poder ser modificados. Hay varios, pero en general la metilación del ADN es de los más simples, es el mecanismo epigenético que funciona a través de 3, 4 átomos, modificadores de la cromatina, se van haciendo cada vez más complejos y, y requieren de mucho más como regulación, y el famoso ARN de interferencia, microARN o ARN no codificante. Y que bueno, además esto podría ser tema de epigenética y ambiente, epigenética y envejecimiento, o por ejemplo, epigenoma y cáncer. Y entraríamos en una sola plática en cada uno de estos escenarios. Otra forma de verlo se me hizo mucho más fácil. Aquí
Comparto el material del doctor en ciencias médicas, el doctor Moisés Salazar del Instituto CCBio, donde estamos llevando esta formación básica de ciencias básicas de la epigenética sobre estos principales mecanismos, que es a través de la metilación del RNA, del microRNA o no codificante, a través de grupos funcionales. Y hay otro mucho más especializado, que es distribución dentro del núcleo, que hay un movimiento y un juego fascinante, sobre todo en la conformación de la cromatina y cómo ha sido tan simple pero sofisticado, cómo el material genético puede básicamente en cuanto a exponerse de forma más laxa o en una forma más tensa para exponer esos marcadores epigenéticos y facilitar o inhibir la transcripción de ciertos genes. Fascinante, es muy interesante estudiarlos. De los más básicos es esta parte de la metilación del ADN, este grupo metilo, que es un carbono con 3 hidrógenos, que tiene una afinidad específica o esencial, hasta ahora es lo que llevamos analizado y lo que se puede ver sobre la citosina, esto de siempre de la misma hebra, del proyecto de su misma hebra, estas famosas islas CPG, que son marcadores sumamente esenciales para que se genere esa metilación del ADN, y no siempre, pero en general es una inhibición de síntesis de material genético. Eh, Maravilloso, podemos hablar mucho de esta parte y cómo hay un juego muy interesante entre esta cromatina, histonas y decíamos exposición de marcadores epigenéticos. Hay una parte muy bonita en cuanto a estas modificaciones de la cromatina. Les hablaba de que se puede hacer una mayor tensión de esta cromatina sobre esas histonas o incluso alteración de la proteína de histona para soltar la doble hélice y facilitar la exposición de ciertos genes. Y, por ejemplo, ¿no? Las histonas pueden ser modificadas bioquímicamente en algunas posiciones concretas, que son las famosas, son modificaciones genéticas reversibles, que afecta, por ejemplo, el grado de compactación del ADN en el nucleosoma, que es lo que estaba comentando, y cómo puede ser más accesible esas zonas de genes en toda una maquinaria enzimática para su expresión génica. Cuanto más compactado está el ADN en un nucleosoma, van a ser menos accesibles los genes de esa región. Por eso les decía que es como muy simple la forma en que suelta o tensa para exponer o no ciertos genes, ciertos marcadores. Y por el contrario, si el ADN está menos compactado, pues hay más espacio para que esas proteínas relacionadas con la expresión génica se unan al ADN. Y entonces vienen estas combinaciones de las modificaciones de histonas que definen el estado de la cromatina y la actividad del ADN que la conforma de entrada, así como la localización de los nucleosomas que también determinan la accesibilidad de los factores de transcripción del ADN. Ya entramos en otro proceso mucho más, en otro mecanismo epigenético un poco más, bueno, no un poco, mucho más complejo, que es el ARN de interferencia, en donde ciertas moléculas pequeñas de ARN pueden silenciar la expresión de los genes, se unen al ADN e interfieren con esta transcripción o proceso en el que se transfiere la información de ADN a ARN, uniéndose a complejos proteicos de silenciamiento génico. Y en general es como darles un panorama muy somero de cómo se puede generar ese movimiento que es sumamente dinámico, que es sumamente susceptible y es a múltiples factores y cómo pueden interaccionar entre sí. Los mencionamos como de lo más simple a lo más complejo, pero en realidad lo que decíamos es sumamente dinámico y está sucediendo de manera simultánea ante múltiples estímulos ambientales o extracorporales o intracorporales. Por ejemplo, la maquinaria celular encargada de remodelar los nucleosomas está influida por la metilación de ADN, pero también por la modificación en las histonas. Igualmente, la metilación del ADN supone una señal para reclutar complejos proteicos que incluyen proteínas modificadoras de histonas. Este ya era el último cuadro que veíamos, que es ya más sofisticado, que ya incluso puede ser alteraciones o modificaciones del ADN en el núcleo, que ya incluso no solo es exponer o
digamos, disminuir la exposición del ADN, sino que además se activan complejos proteicos para que puedan generar esa regulación de lo que sí queremos como encendido y apagado, que de lo que sí queremos expresar o silenciar de acuerdo a los estímulos que estamos teniendo. Cuando los mecanismos epigenéticos no funcionan de forma correcta, pueden desarrollarse enfermedades. Dentro de estas enfermedades con alteraciones de mecanismos epigenéticos está, por ejemplo, el síndrome de Rett, ¿no? Donde ya tenemos muy claramente identificado una alteración en un gen específico para codificar cierta proteína, esto por una ausencia de una metilación de ADN. Fascinante, y podríamos hablar más de todo esto, pero en general les puedo dar ese panorama y entender que esta historia del epigenetismo no es reciente, pero cerca de ser reciente. Esto ya lo había descrito Aristóteles en todos los estudios de la embriogénesis, y lo intuía, aunque de repente planteaba que era bajo ciertos automatismos, como movimientos que tenía el feto, pero ya decía que había factores que ayudaban a que ese material genético empezara a tener puntos de desarrollo más hacia ciertos tejidos, hacia ciertas estructuras. Y recordemos, ¿no? En la embriogénesis, que por meses estabas estudiando qué aparatos y sistemas se iban desarrollando y cómo se iba formando todo el sistema nervioso central, etcétera. Pues Aristóteles ya intuía que habían factores que llevaban a un desarrollo más específico por las etapas de esa embriogénesis. Fue hasta mediados del siglo XVIII la teoría epigenética que ya entraba con nuestro querido, admirado Hipócrates y Galeno, donde fue la teoría dominante en la explicación de la ontogénesis. Y bueno, aquí ellos también ya replanteaban esa idea común en que el embrión estaba formado por una mezcla más o menos homogénea de sustancia materna y paterna, no lo entendemos los cromosomas, que a lo largo del desarrollo se iba diferenciando progresivamente en los distintos órganos. Ya imagínense que desde Hipócrates y Galeno ya teníamos esa información, pero que no la habíamos procesado hasta toda la parte de la patología. Eh, y en realidad es a este genetista y embriólogo escocés, Conrad Warrington, quien tenemos ya un poco más estructurado este tema de la epigenética, y vemos que esta ejecución del fenotipo a partir de instrucciones potenciales de un genotipo bajo el supuesto de que la información de los genes ha de recorrer un camino para su expresión, en el que pueden ocurrir reajustes dentro de un rango de variación. Entonces a él eso se refería, ¿no? Que no todo lo que está escrito es precisamente lo que se iba a traducir, que en el camino podían suceder varios cambios para hacer ese fenotipo a partir del genotipo del que estábamos estudiando. Fascinante. Y entonces, pues bueno, vemos que estas modificaciones epigenéticas ocurren, sabemos hoy día, ya no es como cuestionamiento, ya es una aseveración, a cambios ambientales, que hay estímulos ambientales que pueden ser desde los nutrientes, las toxinas, infecciones o incluso la hipoxia, que el propio estilo de vida puede ser también un factor epigenético para hacer este cambio, ¿no? Del genotipo hacia el fenotipo. Y un elemento sumamente interesante, la inflamación, por ejemplo, la actividad física, que está y su relación muy importante y compleja entre estos fenómenos, ¿no? Vamos a empezar a abordar como varios puntos, varios escenarios que funcionan o que tienen este papel epigenético en el epigenoma. Y aquí hay uno muy, muy importante que es de lo que más estamos viendo en nuestra población actual, la respuesta inflamatoria, que sabemos, o la inflamación, que sabemos que la respuesta inflamatoria pasa por etapa aguda, adaptativa y crónica, que hay un control desde las células, citoquinas y firmas transcripcionales, y que estos modificadores de histonas y las enzimas que alteran este ADN modifican a su vez la cromatina para permitir la unión de factores de transcripción y la activación o no de toda este gen. Por ejemplo, el estrés físico, esto genera el daño celular y hay, en consecuencia, alteraciones metabólicas. Eh, por ejemplo, este análisis de uno de los puntos epigenéticos, pues es de lo más frecuente que vemos en la vida diaria de nuestros pacientes. Y estas alteraciones metabólicas que generan este daño celular pueden ser en los tejidos que es en los tejidos del huésped
liberan señales de peligro alarma que hoy se denominan como alarminas y que activan una rama proinflamatoria del sistema inmunitario innato. Entonces, estas señales están reconocidas por el sistema inmunitario y generan otras, a su vez van generando otras respuestas que van a ir buscando esta regulación epigenética. Y entonces, curiosamente, desde el 2000 empieza a haber una mayor publicación de artículos epigenéticos. Y aunque hay una mayor publicación de estudios epigenéticos, estábamos viendo en la parte de epidemiología y salud pública que no logramos, a pesar de haber esta información científica, no hemos concientizado esta situación de lo importante que es modificar el estilo de vida para hacer estos cambios del epigenoma, pero a favor, ¿no? Que ahí ya hay, sobre todo la doctora Elizabeth Blackburn, es de las que Premio Nobel de Medicina en el 2009 ha estudiado, ¿no? Los factores que alteran los telómeros y es fascinante leerla, que pueden ser desde ambientes de racismo, el sedentarismo, pero también ha investigado qué factores pueden fortalecer estos telómeros, en consecuencia, estas estructuras de DNA, y son, por ejemplo, temas de la alimentación, la meditación, ambientes naturales, y el modelo aún no ha cambiado a pesar de que ya tenemos esa evidencia. Esta lámina, agradezco y hago aquí un reconocimiento al doctor Russell Arcila, lo tomamos de su conferencia que fue magistral en el congreso que tuvimos en Puebla en el 2023 o 2024 y 23, perdón. Y bueno, aquí es una lámina sumamente interesante en cómo vamos a empezar, ¿no? Que tenemos aspectos generales, externos, fíjense, palabras como estas, el capital social, la educación, el estatus financiero, todo el estrés mental y psicosocial, el ambiente urbano-rural, el clima. Tenemos factores internos como el metabolismo, hormonas endógenas, morfología corporal, actividad física, el microbioma, la inflamación, la peroxidación de lípidos, el estrés oxidativo, la edad, factores externos específicos como radiación, agentes infecciosos, químicos, contaminantes, ambientales, contaminantes y alteraciones ambientales, dieta, estilo de vida, tabaco, la parte de la ocupación, intervenciones médicas, o sea, todo obviamente está participando en esta regulación de la expresión del gen. Tenemos aspectos físicos, socioculturales, ambientales, políticos, económicos. Aquí lo tenemos, ¿no? Toda la parte de, por ejemplo, el estrés, la ocupación, en la parte social, las relaciones, toda la desventaja social, el sueño, factores y marcadores de riesgo, que pueden ser marcadores como la interleucina 6, que generan condiciones, por ejemplo, como la obesidad, y aquí es donde caemos en un punto importante como la metainflamación, enfermedad crónica, discapacidad, movilidad y muerte. Entonces se complica mucho más. Por ejemplo, entender entonces que la obesidad está muy lejos de ser solo la lipoinflamación, que tenemos otros temas como la metainflamación, en donde se observan o se advierten problemas globales más grandes que una sola vía en el tema, por ejemplo, de la obesidad, hacia estas enfermedades modernas impulsadas por el medio ambiente. Que tenemos otros elementos como el estrés, sabemos que esto ya es un tema sumamente comentado con los pacientes, con los colegas, en general los profesionales de salud, como el tema del estrés y el paciente, y por el propio, ¿no? Y todo el tema de inflamación y la inflamación de bajo grado, que sí o sí tenemos hoy que trabajar, conocer, leer ese tema. ¿Cómo aspectos del propósito de vida determina genes inflamatorios? ¿Cómo un estado de bienestar puede o no afectar esa expresión génica? Y entonces, temas como la inflamación celular lleva ciertas consecuencias. Y dentro de esta inflamación tenemos cáncer, diabetes y toda una gama de alteraciones. Pero ya se me está secando la voz. Y entonces, otros aspectos en relación a la inflamación
Puede ser el aspecto del envejecimiento inflamatorio, cómo las enfermedades crónicas y el envejecimiento y se relacionan con este envejecimiento e inflamación. Hoy también tenemos muy definido la edad biológica y la edad cronológica, que podemos ver pacientes que tienen 70 años, pero su edad biológica, por justamente toda este epigenoma y toda esta regulación, todos estos mecanismos epigenéticos, el paciente tiene un estado de salud celular que está mucho más conservado que la propiedad cronológica y viceversa, y cada vez pues está siendo mucho más marcada esta diferencia. Dentro de este tema de metainflamación no podemos dejarme de mencionar el intestino, y entonces todas estas partes de este sistema de mucosas lo vemos y lo estudiamos mucho con el tema de la enfermedad del intestino permeable, donde hemos ido alterando toda esta mucosa intestinal. Sumamente amplio el tema de la microbiota y la inmunotolerancia. Vamos a ir cerrando ya la plática, que lleva a toda esta alteración de la disbiosis y todo el tema del dolor, la inflamación y el sistema inmune. Todos los temas de cronodisrupción y de entrada este desequilibrio entre cortisol y melatonina, como serían los temas del sueño. No podemos evitar hablar en la epigenética de los aspectos de la matrix extracelular, lo que determina esa red de microambiente y su calidad y la disfunción y lo que genera. Sin duda, inevitable, ineludible, entender que debemos de conocer toda esta función de la fascia con los temas de la biotensibilidad, que son sumamente importantes. Ni se diga que si ya quienes hemos entrado en estos estudios, ya han profundizado en estudios de la fascia y la biotensibilidad, todos los efectos que puede generar hacia el núcleo de la célula vía fascia, vía esencialmente integrinas. Estudios como los de la doctora Elizabeth Blackburn, admiro profundamente a la doctora y los estudios que ha generado y su premio Nobel de Medicina en el 2009 sobre la telomerasa, los telómeros, la epigenética, factores que los estabilizan o que generan disrupciones. Y entonces este nuevo paradigma integrativo, el tema, por ejemplo, de todos estos efectos epigenéticos y externos como los exposomas, que es de lo que estamos hablando. Y entonces, pues aquí ya viene toda esta evolución de la práctica de la salud holística. Entendemos hoy día que debemos de ser mucho más integrales e integrativos con estas bases científicas y todo este avance de la tecnología y la ciencia, y lo complejo que es lograr, ¿no? Toda esa hormesis e idóneamente la homeostasia que debemos de tener en el organismo, en la atención para recuperar la salud del paciente y no para tratar cada enfermedad en este modelo reduccionista e ir más hacia una totalidad de las partes del individuo. Y, por ejemplo, este me pareció muy interesante de la plática del doctor Russell Arcila en relación a, por ejemplo, ¿no? el clásico tema de una desregulación de las mucosas del sistema MALT y que tenemos una rinitis, bronquitis, gastritis, vaginitis y dermatitis. ¿Qué pasaría en un modelo integrativo? Pues que abordamos el tema de la desregulación de las mucosas del sistema MALT. ¿Qué pasaría en el modelo reduccionista? Lo mando al otorrino, al neumólogo, al gastroenterólogo, al ginecólogo y al dermatólogo. A ese nivel hemos tocado el modelo de salud actual. Y bueno, todo este paradigma que viene a reforzar todo lo complejo y todos los elementos que debemos de trabajar en los pacientes. Y bueno, a eso nos referimos con esas bases epigenéticas para reforzar este tema del modelo integrativo. En base, por ejemplo, hoy día tenemos un arsenal muy poderoso que son, por ejemplo, los estudios epigenéticos. En México, aquí hago un agradecimiento muy especial hacia los maestros pioneros, incluso en esta área, el doctor Fabián Túnez, doctor Eduardo Escobar, doctor Diego Navarro. Ellos están llevando una formación, una especialización de medicina epigenética y que, por ejemplo, ya podemos contar con estos estudios epigenéticos. Ya he tenido la experiencia la propia experiencia de estos estudios. Estamos ya empezamos
ya un poquito tarde. Vamos a ver en el chat en los temas el tema, claro, doctora Leines, de trabajar sobre los temas de salud pública, ¿no? Es sumamente interesante. Eh, Aquí ya nada más son 8 minutos sobre este estudio, este caso clínico de medicina epigenética. Si alguien me ayuda, sí se ve la plática, porque cambié a la presentación del caso clínico. A ver si en el chat me pueden decir. Sí se ve. Muchísimas gracias. Se ve bien, gracias. Entonces, ya cerrando con este caso clínico, ya de ver la práctica la situación más práctica de toda esta parte teórica. Este fue un caso que hicimos con este grupo de expertos, asesorados por los expertos en este tema. Y aquí les comento rápidamente, es un paciente masculino, 66 años, él es abogado, sedentario, tabaquismo negativo, que su comorbilidad relacionada era diabetes, hipertensión, sangrado tubo digestivo, diagnosticado en el 21, hemorroiditomía, trastornos de ansiedad e insomnio. Al paciente se le diagnostica miastenia gravis en el 2022. Su debut de miastenia fue bastante ligero. Él tuvo una recuperación satisfactoria, pero se le hizo una tomografía, que es parte del protocolo del estudio, y observaron una hiperplasia del timo. Entonces se programa para una timectomía septiembre en octubre a los 2 meses, noviembre 22. Pero esta cirugía lo lleva a complicaciones hacia la terapia intensiva y ventilación mecánica invasiva. Egresa con inflamación de pulmón derecho, parece diafragmática, dependiente de oxígeno a 2 litros. Él en esta etapa de tratamiento tenía 2 vacunas COVID, pero al final hasta donde llevamos ahorita, ya lleva 4 vacunas el paciente. Y se solicita en esta etapa la valoración de medicina de rehabilitación pulmonar. Hicimos una evaluación el 17 de enero. Había fatiga al esfuerzo, que estaba en el patrón clásico de la miastenia, estaba dependiente a 2 litros y había un derrame pleural derecho de 25%, que estaba en ese borderline de si se opera, no se opera o está en observación. Hicimos 3 intervenciones el 17, 19 de enero, 16 de febrero del 2023, después de esta cirugía, con esta intervención en terapia intensiva. Logramos, bajo intervención de rehabilitación integrativa, el destete de oxígeno y hasta después de estas 3 evaluaciones y tratamientos indicamos la fisioterapia. ¿En qué consistió el tratamiento? Acupuntura, biopuntura, infiltración de lifto, neural de Júneco, ozono y suero ortomolecular. El paciente logra ese destete de oxígeno en reposo, inició un tratamiento de fisioterapia. La fisioterapia se realiza de manera externa a la clínica y desafortunadamente hubieron, lo que ya estábamos comentando en la epigenética, ese pico inflamatorio por la carga externa prescrita del paciente, se supera el por A4 y ya sabemos toda la respuesta proinflamatoria que se genera en un paciente que venía con un estado inflamatorio, no solo con el debut de la miastenia, sino entendemos que por la comorbilidad previa al padecimiento actual, pues ya venía generando toda una disregulación epigenética, una inflamación sistémica. Y entonces, esto sucede el 16 de febrero del 2023. Para el 21 de febrero, cuando regresa a la consulta después de este bloque de ejercicio, el paciente llegó sumamente deteriorado, con un oxígeno inicialmente era de 2, lo destetamos, regresa con 5 litros, una descompensación a nivel taquicárdico, a nivel de corazón, con una bradiarritmia y una disnea de MRC4. Reiniciamos la rehabilitación integrativa. Esto es de febrero del 2023. Para marzo 2023, nuevamente logramos hacer el destete suplementario, pero el derrame pleural incrementó. De marzo para abril se decide, por este aumento del derrame pleural, la cirugía, una pleurodesia de pulmón derecho, y después de esta cirugía queda con dolor, oxígeno, dermatosis, debilidad, fatiga muscular. El paciente nos facilita sus radiografías, esto nos comenta, ¿no? Nos enseña, nos comparte el drenaje que tuvo, el volumen de drenaje que fue realizado. Y entonces ya cada vez nos cuesta más trabajo regular, imagínense todos esos marcadores epigenéticos, todos esos disruptores del ambiente celular, todo lo que, la anestesia, todo lo que estaba pasando en la célula del paciente.
y obviamente iba teniendo unas recaídas que era cada vez más difícil de estabilizar y regular. Seguimos en 2023, tiene una primera crisis miasténica asociada a la tercera vacuna de COVID. Esto es en junio del 23. Para noviembre del 23 logramos nuevamente destetar el oxígeno, pero ojo, solo para actividades de la vida diaria, eh, mínimas. Ya en caminatas no alcanzábamos a mantener la estabilidad. El 26 de marzo tuvo una faringitis viral, requiere un BiPAP en marzo. En mayo del 24 entra en la segunda crisis miasténica. Para junio del año pasado, del 2024, ya estábamos en un deterioro del paciente. Su equipo multidisciplinario, su neurólogo, indica las inmunoglobulinas. Sabemos el costo que implica las inmunoglobulinas y, sin embargo, no observábamos en las pruebas de caminata, sobre todo y en su vida diaria, la mejoría y seguía con un oxígeno, una suplementación de oxígeno cada vez mayor y la capacidad para realizar la caminata de 6 minutos con concentrador portátil se fue disminuyendo hasta un punto donde tuvimos una caminata hasta los 2 minutos con una saturación de 82% con el concentrador portátil con 88 latidos por minuto. Aquí entonces dijimos, si ya tocamos lo más fuerte en un tratamiento convencional de miastenia por neurología costosísimo, y no tuvimos resultado. Entonces teníamos que buscar más allá de lo que estaba pasando con el paciente. Y aquí fue donde se realiza el estudio epigenético. Se realizó el 1 de noviembre del 24. El doctor quien lleva a cabo estos estudios y se hace un cruce de información del estudio epigenético con la historia clínica del paciente. Y con el doctor Fabio Antúnez encontrábamos estos disruptores epigenéticos desde alimentos que le inflamaban al paciente, identifica de entrada, por ejemplo, la carne de vaca, el trigo, que eran alimentos que incluso él percibía la inflamación, la distensión abdominal, y llamaba muchísimo la atención los principales sistemas de apoyo que requería el estudio, el tratamiento epigenético. Llamaba sumamente la atención que dentro de todos los marcadores epigenéticos, el de score más alto eran factores de estrés ambiental con una bioindividualidad de el 90%. Es decir, que teníamos la posibilidad de hacer ok, no se está viendo. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir porque hay un video muy, muy interesante en relación a toda esta parte del estudio epigenético. Eh, y a ver si aquí ya se logra ver. Y entonces aquí teníamos esta parte. Voy a ver al chat para ver si ya lo pueden ver. Inflamación crónica, estrés oxidativo y falla multicelular. ¿No se ve todavía? Ok. A ver, lo vamos a volver a intentar una vez porque ya estamos sobre tiempo. Jenini Canasa dice, sí, sí se ve. Proyectalo. Ok. Dice medicina epigenética. Ah, ok. Aquí, bueno, voy a volver a dejar de compartir. Bien, ajá, medicina epigenética. Aquí debería de correr ya la presentación. Ya estamos en el estudio epigenético, que la verdad esa es como la intención esencial de la plática. Exacto, aquí dice medicina epigenética. Voy a correr. Ya estábamos en esta parte del estudio epigenético. A ver si ojalá lo tengamos. Voy otra vez al chat, si me ayudan. Y ya estamos en un estudio epigenético donde aparece, la intención es, estamos proyectando, ok, pero no proyectar, no veo el video. Ok, ok, sí se ve, solo falta la pantalla completa del estudio epigenético. Ok, bien, creo que nos vamos acercando al punto de proyectar. Va otra vez. Es que el estudio epigenético es sumamente bonito, nos abre un mundo, pues que los estudios convencionales no nos lo deja ver.
Ok, aquí dice ya los participantes pueden ver su aplicación. Y aquí ya lo agrandé, a ver si ya está. Como video no, está nada más la presentación, es lo que llevamos ahorita. Y ya vamos con la evaluación, es que no proyecta. Ok, ¿qué será? Me salgo otra vez de todo. Ajá, pasa lo mismo al inicio cuando entramos. Ok, voy a volver entonces. Vamos a hacer un último intento. Sigue pantalla pequeña. Es que unos dicen que sí se ve la pantalla, pero no está, pero está pequeña y otros no la ven. Bueno, vuelvo a dejar de compartir. Ajá, y volvemos a hacer el ejercicio de dejar de compartir. Va otra vez, vamos a compartir. A ver si ahora sí ya sale. Aquí dice valoración médica 17 de enero. Ok, ya estamos. Sí, está full. Buenísimo. Gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Entonces, sí me regreso un poquito porque fíjense que este es parte de la interpretación del estudio epigenético. Entonces, hicimos el estudio epigenético y aquí sale un marcador muy interesante que es 90% de posibilidades de que todos estos disruptores del sistema inmunitario logren que hagamos una recuperación de la salud del paciente. Por score, por puntaje, teníamos como que los factores de estrés ambiental eran los principales disruptores epigenéticos del paciente. ¿Qué salía como principales disruptores químicos e hidrocarburos y la famosa radiación? Cuando revisamos con el paciente este tema, el paciente me dijo, claro, Gaby, porque por el tema del pulmón tuve casi radiografías, en algún momento radiografías, que es radiación, casi diarias, más lo que tuvo en la terapia intensiva, más era más la computadora, etcétera. Sí teníamos un tema muy importante que de repente en tu historia clínica, pues no tomas ese factor de la radiación para un tratamiento en el paciente. Dentro de estos factores ambientales, entonces, para el sistema intestinal teníamos, por ejemplo, también esta electrosensibilidad, químicos, hidrocarburos y bacterias. Y entonces aquí es donde se plantea un punto diferente. Decíamos, no podíamos ya avanzar de la caminata a 2 minutos con oxígeno suplementario con concentrador portátil. A un mes del tratamiento epigenético, el 17 de enero, después de 6 meses de haber tenido las inmunoglobulinas, que en la medicina convencional es como el tope del tratamiento, y a un mes del tratamiento epigenético por el estudio epigenético, teníamos este resultado en la caminata. El sonido realmente no es importante, estamos haciendo aquí, el paciente lleva su concentrador portátil, logra los 6 minutos y empezamos a hacer el monitoreo en recuperación. Aquí está en la recuperación. Son 2 minutos generalmente los que vemos la recuperación. Y esta es una parte muy motivante para el paciente, donde estamos documentando a los 2 minutos 90% de oxígeno, 73 de cardíaca. Era algo que un mes antes no pasábamos los 2 minutos y esto había sido un deterioro incluso después de las inmunoglobulinas. ¿Qué es lo que queremos compartir? De entrada, estábamos muy enfocados, todo el grupo multidisciplinario del paciente, que sabemos que la miastenia grave es autoinmune, es una hipersensibilidad tipo 2, están los autoanticuerpos. Esto es el modelo convencional. Sabemos que el 80-90% tiene que ver con la acetilcolinesterasa. Tenemos que hay otros marcadores de enfermedad más severa como los receptores de la randonina, la timina, pero que ese ni siquiera era el caso del paciente. Por eso hubo un fallo tremendo a un tratamiento sumamente costoso que fueron las inmunoglobulinas.
dentro del tratamiento epigenético en el paciente, esencialmente teníamos que hacer una fase de detoxificación. Este tratamiento fue llevado, asesorado esencialmente por el doctor Fabio Antúnez. Hicimos toda esa detoxificación, esa fue la primera, en el primer mes del paciente, se inició una fase de drenaje y interesante, uno de los minerales deficientes del paciente por estudio epigenético fue el silicio. Cuando hicimos la revisión de caso con el grupo de expertos en medicina epigenética, hacíamos la revisión de los efectos del silicio. Es fascinante encontrar que tiene efectos desde el sistema inmune, tiene efectos en todo el tema de la fascia, tiene efectos en sistema de todo lo que son procesos de regeneración y que estimulan factores de transcripción a nivel celular y el multinivel que un solo mineral como el silicio y con toda la detoxificación de factores de radiación y de hidrocarburos pudimos avanzar con el paciente. Pues listo, bendito Dios, dejamos de compartir. Esta es la evidencia, este es los pasos que nos está llevando todo el estudio en diferentes áreas, todo el manejo multidisciplinario. Voy a ver el chat. Aquí ya podemos entrar en comentarios o dudas y quizás de lo más importante entender que los modelos de salud están en plena transición, que estamos entendiendo mecanismos sumamente finos y complejos y que eso abre un arsenal sumamente importante para las opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Si yo les hiciera el resumen del costo de intervención como de la inmunoglobulina contra el estudio epigenético y los farmaconutrientes epigenéticos, hay una simetría sumamente significativa. El punto del tema costo-beneficio que le ofrecemos al paciente es muchísimo más accesible, hablando en términos económicos, hablando en términos de tiempo, hablando en términos de desde el colapso del cuidador, desde el propio estado psicoemocional del paciente, y que todo esto iba de la mano con su higiene de sueño, su higiene de alimentación, la prescripción del ejercicio conforme a y manejos de estrés. El paciente dentro de los farmaconutrientes también tuvo una fórmula en relación a manejo de estrés. Sabíamos que su ocupación y sus comorbilidades nos estaban dando como uno de los disruptores más viejos, que tenían mayor antecedente en el cuadro del paciente y que lo fue llevando a toda esta disrupción epigenética, pues era el estrés, el estilo de vida. Doctora Carolina, una consulta de qué muestra hacen. Exacto, perdón, ahí lo omití. La muestra se hace a través de cabello, lo cual también es fascinante en el tema de, pues que es una forma muy fácil. Mis primeros estudios epigenéticos no fueron en laboratorio sano. Y me decían, pues usted misma agarra 3 cabellos, póngalo en un sobre y lo manda. En sano no, sí tenemos un protocolo más estricto para hacer la toma de cabello y enviarla por paquetería, se envía al laboratorio y hay un flujo de información muy constante con los médicos del laboratorio y la formulación, porque es muy bonito que se cruce la información de la historia clínica con el estudio epigenético, porque lo haces integrativo. Es sumamente interesante. Doctor Eve, felicitaciones. Gracias. Gracias. Es bien interesante ir compartiendo el conocimiento de la epigenética y hoy día ya les podemos decir compartiendo la evidencia que esta medicina integrativa hace. Creo que estamos dando ya pasos más rápidos, se va acelerando más rápido toda esta evolución de este sistema y entender que en la epigenética lo que veíamos desde aspectos financieros, emocionales, ambientales, en todos los sentidos, tienen que ver con esta recuperación, no tratar la enfermedad, sino la recuperación de la salud del paciente. Pues listo, creo que hasta aquí, en su caso clínico, pudieron usar glutatión. Sí, de la primera fase, de la que tuvimos 3 citas casi por semana, en la primera evaluación, usamos sueros ortomoleculares que llevaban megadosis de vitamina C, glutatión, llevaba algunos minerales y la respuesta fue espectacular, que pudimos hacer la prescripción del ejercicio ya en supervisión de fisioterapia
pero que cada evento de desequilibrio fue más difícil lograr su recuperación hasta que rompimos ese ciclo con el estudio epigenético, pero sí, en su inicio sí tuvimos eso. Después ya no nos daba respuestas al glutatión. Se puede compartir los datos del laboratorio de epigenética. Eh, ok, sí, sí, yo les podré compartir el mío para fines de privacidad del paciente, para que puedan ir revisando qué les puede aportar un estudio epigenético. El glutatión sublingual, pronto lo usemos en sí, por ejemplo, algo que también nos parece ahorita en el grupo epigenético, el tema, por ejemplo, sublingual mioinositol, es un azúcar que nos ayuda a hacer replicación y regulación de membranas celulares. Ese ya tenemos varios escenarios con el grupo de filial norte de Perú. Presentamos un caso de lesión medular espectacular. Y mioinositol fue sublingual. La vía de administración, efectivamente, doctor Eber, es sumamente importante. Esto también le explicamos al paciente. Nosotros, bueno, el laboratorio sano ocupa mucho granulados. Comparto mucho esta fineza porque el granulado tiene 30 veces más potencias que las cápsulas. Ojo entonces de repente con que el paciente se llena de suplementación, o hoy día podemos encontrar mucha suplementación, pero recordar que la epigenética nos permite una medicina de alta precisión y bioindividualidad. En mi caso, por ejemplo, usamos una formulación epigenética en la fase de detoxificación que no toleraba la dosis completa como promedio y tuvimos que fragmentarla al 50%, y una vez que se hizo esa adaptación de sistemas, pude hacer la ingesta de la dosis completa. Presentación granulados es una presentación sumamente útil y poderosa, por eso el tiempo de reacción, o sea, en un mes, lo que en 6 meses no habíamos logrado y lejos de no lograr, el deterioro en un cuadro de miastenia grave con dependencia de oxígeno. Los gastos en todo tipo eran sumamente fuertes. Eh, eh, ¿Qué más? Sí, exacto, replantear tratamientos, así es, doctora Engel, sumamente importante replantear tratamientos. Bueno, listo, ya nos vamos. Estamos a la mano. Un gusto saber que la epigenética de esta revolución. El doctor Antunes, sabemos que la formación es adecuada y requerida. Exactamente. Doctor Eduardo Bravo, un saludo enorme con todo nuestro corazón, le amamos profundamente. Y listo, el doctor Eber, nosotros trabajamos de la misma manera. Muchas gracias por la información. Gracias a todos, se nos fue el tiempo, pero vamos a ir cada vez compartiendo más. Sí, yo dejo mi correo en redes y a través de hablar, para que podamos estar en contacto. Y también les ofrezco el foro del doctor Antunes y del doctor Diego Navarro, el doctor Escobar, donde estamos armando grupos de estudio y ampliando toda esta información. Son todos los miércoles y es vía Zoom. Querida doctora Ram, Brenda Ram, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a la doctora Gabriela Enciso. Gracias desde la directiva de AMLAR por esta maravillosa ponencia que muestra cómo los horizontes de los especialistas en rehabilitación siguen creciendo. Gracias por compartir su experiencia e invitamos primero a agradecer a todos los que se mantuvieron durante toda la charla. Siempre estuvimos por encima de los 60 participantes y esto es muestra de ese interés que va a tener todos los especialistas de Latinoamérica en esta área. Y vamos a colgar este video en YouTube para que pueda ser compartido y reproducido entre los diferentes miembros de los países que son miembros de esta sociedad. Así que gracias mil, doctora, y buenas noches a todos. Esperamos en la próxima semana, en la próxima actividad de los comités académicos de AMLAR. Buenas noches.